Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Contesta con un fuerte amén cuando lo tiene. Reciban saludos del pastor. Ayer hablé con él. Está en una zona bastante peligrosa. Dice que los hermanos donde él se fue a hospedar los primeros días estaban un poco molestos con él, porque ¿cómo se le ocurre a usted irse a quedar ahí? Pero él sintió paz, sintió el anhelo tan ferviente, ¿verdad? Por servirle al Señor, como siempre lo siente, y pues se quedó ahí, creo que en la zona 17 de Guatemala, zona de Maderos. Así que ahí está, finalizando hoy una campaña para empezar en otro lugar, que no recuerdo el nombre, hermanos, muy extraño ese nombre, el día de mañana. Así que pido sus oraciones también por él, para que el Señor lo guarde y lo respalde en esos diferentes lugares donde él va. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bendito sea el Señor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Creo que me brinqué un pedacito ahí, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no practica de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana queremos presentarnos una vez más delante de ti, dándote a ti toda la gloria, toda honra, Señor, reconociendo que tú eres santo, que tú eres nuestro dueño, que necesitamos más de ti en esta hora, Padre. Presenta a tu pueblo, que mientras, Señor, tu palabra sea predicada, Dios mío, corra y sea glorificada en cada uno de mis hermanos. Llevamos nuestra mente, nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, Dios mío, en esta hora. Quiero quitarme yo para que seas tú, Dios mío, el que hable a tu pueblo en esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título entonces le decía: una iglesia diferente. Aleluya. Gloria al Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Qué hermoso, hermano, que el Señor nos ha hecho valientes, nos ha hecho esforzados y nos ha hecho seres humanos capacitados, con muchas cualidades para discernir, con muchas cualidades para recibir lo que Él tiene. Bendito sea el Señor. Dice la palabra, libro de Primera de Reyes, una historia que me llamó mucho la atención. El profeta Elías, todos conocemos sobre este hombre, un hombre muy valiente, un hombre muy esforzado, pero que en cierto momento de su vida también sintió temor, también se sintió cansado, también sintió deseos de salir huyendo y dejar todo botado. Pero dice que el Señor le habla y le dice que vaya a X pueblo, donde estaba gobernando Acab. Acab se había casado con Jezabel. Creo que la mayoría conocemos esta historia, ¿verdad? Así que este pueblo estaba pasando por hambruna, por sequía, por muchos problemas. Pero, ¿por qué sería, hermano? El pueblo de Israel, si usted escudriña la palabra, se caracterizaba por cuando veía al Señor operar milagros, cuando veían al Señor actuar a favor de ellos, ahí estaban muy contentos. Pero después de cierto tiempo, se les olvidaba a quien ellos servían. Y dice la palabra que Israel se había olvidado de servir a Dios. Se había olvidado de aquel que los había llamado y que los había escogido. Por lo tanto, se habían entregado a dioses paganos. Se habían entregado a construir dioses de cera, a adorar a Baal, bendito sea el Señor. Y mira, hermanos, si esto era tan tremendo, que la misma Jezabel se había encargado de matar a todos los profetas. Solamente había quedado Elías, solamente había quedado uno. Así que usted no se extrañe, hermano, si en su casa usted es el único o la única que busca de la presencia del Señor. No se extrañe, hermano, si usted en el trabajo, en el colegio, en la calle, es el único que la luz de Cristo brilla en usted. Así que esta mujer había mandado a matar a esos profetas de Dios. Solamente había quedado Elías. Y habían 450 profetas paganos que le servían a Baal. Mire, hermano, qué tremendo. ¿Por qué el título
título Una iglesia diferente. Porque así como Elías estaba cansado de tanto paganismo, de tanta maldad, de tanto pecado, bendito sea el Señor, él quería un pueblo diferente. Él quería que Israel se volviera aquel Dios de principios, aquel Dios que les había entregado mandamientos y estatutos para servirle a él. Él quería que algo diferente en Israel sucediera. Lo mismo que el Señor está llamando a la iglesia diferente. Él no quiere que nosotros seamos pan común, sino que seamos ese pan sabroso que da olor del Espíritu Santo, que da testimonio, bendito sea Cristo. Ese pan que atrae a las multitudes, alabado sea el Señor. La iglesia de Cristo no puede ser común. No podemos ser iguales a todas. Tenemos que caracterizarnos por ser diferentes. Tenemos que caracterizarnos por ser llamados y escogidos como el Señor nos ha puesto. Pero a veces se nos olvida. A veces dejamos de lado aquellas cosas para las cuales hemos sido llamados. A veces tomamos en poco lo que el Señor nos ha entregado con tanto amor, con tanto esmero, que envió a su único hijo a morir por usted y por mí. Así que Elías le hace un reto a ese pueblo y le dice: bueno, ustedes están creyendo que esos dioses los escuchan. Vamos a hacer algo. Yo quiero que ustedes hagan un altar, que consigan 2 bueyes bien hermosos, bendito sea el Señor, y vamos a hacer un sacrificio en este altar. Nadie va a poner leña debajo. Van a poner el sacrificio, el holocausto, y encima van a poner la leña. Y ustedes van a clamar a sus dioses. Y cuando llegue mi turno, yo voy a clamar a mi Dios. Amén. Y vamos a ver qué sucede. Y entonces el holocausto que sea quemado con fuego del cielo, a ese Dios vamos a servir. Si es el Dios de ustedes, pues serviré al Dios de ustedes. Y si es al Dios al que sirvo, pues ustedes servirán al Dios que yo sirvo. Bendito sea el Señor. No era común Elías. Era un hombre diferente. Un hombre de retos. No cualquiera hace un reto de esos, hermano. De verdad que su fe estaba puesta en el Señor. Alabado sea Cristo. Así que a todos les pareció perfecta la idea. Dijimos, bueno, aquí vamos a salir de dudas. ¿Quién es quién? Bendito sea el Señor. Así que empiezan, hacen el holocausto. Y dice que este pueblo hacía danzas extrañas y bailes y corrían y gritaban y llamaban a Baal y al otro, bendito sea el Señor. Y nada sucedía. Pasó toda la mañana. Imagínense ustedes, hermanos, cómo estaban esas mujeres. Esos calores que hacían en ese tiempo, no había llovido, había sequedad. Tenían toda la mañana de hacer rituales rarísimos ahí, bendito sea el Señor. ¿Cómo cree usted que estaban esos olores ahí? Imagínense nada más. Alabado sea Cristo. Y Elías por allá mirando de largo qué estaba pasando, ¿verdad? Y en qué momento el fuego se encendía, pero él sabía que eso no iba a suceder. Así que a mediodía dice la palabra que Elías, mire qué tremendo, gloria al Señor. Elías empieza a burlarse de ellos y a decirles: es que ustedes no están gritando lo suficiente. Aleluya. Griten más, por si él se durmió, seguro está cansado de hacerles tanto bien. Despiértenlo, griten, gloria al Señor. Y entonces aquel pueblo se enloqueció. Aleluya. Y empezaron a gritar. Y empezaron a llamar y a despertar a esos dioses. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra que aún en medio de todas esas cosas extrañas, fuego extraño en el altar, bendito sea el Señor, empiezan con sus cuchillos, sus navajas, o no sé qué había en ese momento, a cortarse. Y se cortaban la piel, bendito sea el Señor, a tal punto que dice que corría la sangre sobre ellos, para que el Dios que adoraban mandara fuego y quemara ese holocausto, bendito sea el Señor. Pero eso no podía suceder, porque eran dioses creados por hombres, bendito sea el Señor. Así que después de Elías estar un rato burlándose de ellos y motivándolos a que gritaran más, se termina la situación y nada sucedió. Toma él, empieza a formar el altar, dice que escoge 12 piedras, bendito sea el Señor, pero además de eso hace una zanja en ese altar y pide que pongan el becerro, que encima pongan la leña,
y 3 veces pide que echen agua sobre aquel holocausto. Imagínense, hermano, la leña mojada, cómo se iba a encender, que la zanja que había hecho él corría el agua. Bendito sea el Señor. Algo increíble estaba por suceder. Así que en medio de aquel panorama, así como estaban ustedes bien atentos, bendito sea el Señor, estaba ese pueblo de Israel ahí todo herido. Tal vez ya les estaba doliendo esas heridas que se habían provocado ellos mismos, esperando a que algo suceda. Y simplemente Elías levanta sus manos, clama a su Dios, pide que el fuego de lo alto caiga sobre aquel holocausto. Inmediatamente el fuego de Dios desciende sobre ese fuego. Seguros a quién servimos. No vamos a tener temor a lo que venga. No vamos a tener temor a la dificultad. No vamos a tener temor a lo que el diablo quiere sembrar en nosotros, porque sabemos que hemos confiado en un Dios poderoso, en un Dios vivo, en un Dios que está en nuestra mano. Gloria a Dios. Pero cuando usted y yo somos iglesia diferente, aprendemos a sacudirnos, aprendemos a respirar nuevos aires, aprendemos a que las vendas que han sido puestas sobre nuestros ojos sean quitadas, alabado sea el Señor, y aprendemos a caminar viendo al invisible, siguiendo al invisible, alabado sea el Señor. Elías había aprendido a caminar viendo a aquel hombre que un día lo había llamado con sus ojos espirituales, porque dice la palabra que a veces nosotros no recibimos las cosas porque no sabemos pedir. Elías estaba tan claro en lo que estaba pidiendo que él sabía que con solo invocar su santo nombre ese fuego iba a descender. Pero a veces nosotros, hermanos, como iglesia de Jesucristo, tenemos más temor a lo que la gente dirá, a lo que la gente nos está viendo, a que si brinco, que si hablo en otras lenguas me van a criticar, que entonces no estoy seguro de mi llamado. Bendito sea el Señor. Pero cuando usted permite que el fuego santo, no el fuego extraño como sucede hoy, el fuego santo de Dios venga y penetre lo más profundo de su corazón, de su ser, de su espíritu, de su alma, aún los tuétanos, dice la palabra del Señor, que entra como espada de doble filo, alabado sea Cristo. Ahí es donde usted mirará la victoria. Ahí es donde usted mirará la victoria. Ahí es donde usted mirará a ese hombre gigante que un día te llamó, bendito sea el Señor, diciéndote: no estás sola, no estoy solo, yo estoy contigo, bendito sea Cristo. Y hoy, hermanos, el pueblo de Israel en ese momento no tenía el Espíritu Santo. Por eso estaban los profetas, por eso estaban esos hombres valientes que el Señor enviaba. Pero hoy nosotros tenemos la divina persona del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que es nuestro guía. Cuando usted aprende a ser sensible a su voz, cuando usted aprende a caminar escuchando la voz del Espíritu Santo, nada ni nadie te va a detener, nada ni nadie te va a hacer zancadillas para que caigas, porque Él está contigo. Bendito sea el Señor. Él es el que te habla, Él es el que te guía, alabado sea Cristo. En el libro de Hechos, hermano, encontramos claridad. El Señor les dijo a sus discípulos: yo me voy, pero no los dejo solos. Amén. Enviaré con vosotros un consolador, que es el que usted tiene y el que yo tengo, el Señor. Y este pueblo había creído. Por lo tanto, dice que se reunieron en un aposento alto, mucha cantidad de gente, pero al final solamente quedaron 120. 120 que no estaban mirando el reloj, 120 que no estaban esperando que les sonara el celular para salir en carrera a contestar, 120 que no estaban pegaditos ahí al Facebook, bendito sea el Señor, o al Twitter, alabado sea Cristo. 120 que estaban unánimes juntos, gloria a Dios, esperando que la presencia de Dios descendiera de manera poderosa. Y dice la Biblia que estos hombres y mujeres reunidos ahí clamaban, adoraban, hasta que algo empezó a escucharse, hasta que algo empezó a sonar diferente, bendito sea el Señor. Y fueron todos llenos de ese poder, fueron todos revestidos de la presencia del Espíritu Santo.
Y dice la palabra que empezaron a hablar en diferentes lenguas. Qué hermoso, hermano. Cuando usted da esa sensibilidad al Espíritu para que tome tu vida y hables en diferentes lenguas. Porque, hermano, la lengua es una edificación para mí. Cuando yo hablo en lengua, nadie se va a edificar sino yo, bendito sea el Señor. Porque estoy aceptando y es una confirmación de que el Espíritu está en mí. Alabado sea el Señor. Así que la gente se extrañaba, la gente se maravillaba. Dice, pero estos no son los gentiles, ¿por qué están hablando así? Pero este no es aquel que hablaba como nosotros, ¿y por qué habla así? Y empezaron a hablar y entre ellos, porque estaban extrañados de lo que estaba sucediendo con esos 120. El mundo se extraña cuando mira ese poquito de locos, alabado sea el Señor, que caminan con la Biblia bajo su brazo y que mientras caminan dicen, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo le va? Cristo Jesús te ama, bendito sea el Señor. Probablemente la gente se extrañe, pero usted no se extrañe, hermano, porque lo que Dios hará contigo será grande en su misericordia, será grande en su poder, alabado sea el Señor. Después de la bendición tan grande, empezaron a suceder cosas diferentes. Empezaron a ser perseguidos, empezaron a ser criticados, porque dice que le decían, esa gente están borrachos. Solo un borracho puede hacer eso. Se pasaron de vino, pero no era vino humano, no era vino creado por hombre, era vino celestial, alabado sea Dios. Era vino celestial, alabado sea el Señor. Gloria a su nombre. Así que, hermano, al que más se le da, más se le demanda. Si usted empieza a caminar con los ojos cerrados, creyéndole al Señor, no se extrañe que se levanten en su trabajo, no se extrañe que se levanten en su casa, no se extrañe, hermana mujer, que se levante su esposo, que se levanten sus hijos. No se extrañe porque el enemigo no se va a quedar quedito, alabado sea Cristo. Pero usted y yo sabemos que el que nos ha llamado ha sido el Señor. Y el que nos ha puesto en este tiempo ha sido el Señor. Gloria a Dios. Pedro empezó a padecer persecución, pero a él no le interesaba. Cuando era arrestado, dice la palabra que él confesaba y él decía, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo. Y ese hombre quedó sano en el nombre de Jesucristo, alabado sea el Señor. Y dice la palabra que a él se le prohibía. Y él le decía simplemente, bueno, Señor, si usted quiere me deja preso, pero yo sigo declarando que Jesucristo es el Señor. No actuemos, hermano, a la ligera. No huyamos como este profeta, que tenemos mucho por qué admirar, pero hubo un tiempo de flaqueza donde le temió a una mujer, a Jezabel. Elías le temió a Jezabel, temió por su cabeza y dijo, bueno, solamente yo quedo, así que esta mujer va a mandarme a matar, bendito sea el Señor. Y dice la palabra que huyó y se refugió en una cueva. Muchas veces la iglesia nos refugiamos en esa cueva y decimos, bueno, si yo estoy aquí sentadita, soy un miembro más, nadie se va a meter conmigo, nadie me va a señalar el pecado, nadie me va a estorbar, así que mejor me quedo sentada escuchando. Déjeme decirle, hermano, que esa no es la iglesia que el Señor quiere. El Señor quiere una iglesia diferente. En lo mucho o en lo poco, sé fiel. En lo mucho o en lo poco en el que el Señor te ha puesto, sé fiel. Porque nadie, hermano, alcanza la victoria o alcanza cierta posición de la noche a la mañana. Hay una escala por la cual tenemos que padecer, hay una escala por la cual tenemos que sufrir, hay una escala, hermano, que como el oro tenemos que ser probados, bendito sea el Señor. Y es ahí donde el Señor se dará cuenta cuánto estás capacitado, porque en el momento que Él nos creó, Él dijo, este me servirá, esta me servirá, y nos capacitó. Pero como buen Dios que es, no va a interrumpir en nuestra vida si no se lo permitimos. Aprendamos, iglesia de Jesucristo, a desechar el fuego extraño en nuestra congregación. Aprendamos que como hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo vamos a tener visión, vamos a tener nuestro oído sensible, vamos a tener palabras de bendición en nuestros labios, no palabras de maldición, no malas palabras, hermano. Aprendamos a que la iglesia tiene que ser diferente. No es posible que su boca hoy alabe a Jesucristo y en la calle esté alabando a Satanás. Eso no puede ser posible en la iglesia de Cristo. No podemos ser comunes, no podemos ser paganos, hermano, porque déjeme decirle que si esta práctica usted la tiene, se está
No estamos para competir. No estamos para ver cómo vino la hermanita Julanita vestida, cómo vino el hermano, bendito sea el Señor. Estamos para como fue en el principio. Amados, amémonos unos a otros. El jueves lo dije y hoy lo repito. Aleluya. Porque todo el que ama es nacido de Dios. Si usted no ha tenido la capacidad de amar a su hermano, no ha nacido de Dios. Bendito sea el Señor. La iglesia no puede permitir que la puerta de los celos se abra, que la puerta de la contienda se abra, que la puerta de la envidia se abra. Él no nos ha dado espíritu de temor, no nos ha hecho cobardes, nos ha hecho valientes. Bendito sea el Señor. El Señor quiere que su iglesia sea diferente, que demos testimonio dentro y fuera de la congregación, que estemos preparados a tiempo y fuera de tiempo. Bendito sea Cristo. El Señor quiere que nosotras mujeres seamos aún más valientes de lo que ya somos, que aprendamos a ser decorosas, que aprendamos a tener pudor, bendito sea el Señor, que aprendamos a estar sujetas a nuestros maridos, como dice la palabra. Yo sé que a más de una tal vez no le gusta esto, pero es una parte de la palabra que yo no me puedo brincar. El Señor puso al hombre por cabeza y a nosotros no atrás ni adelante, a la par. No nos puso por encima de la cabeza del varón para andar ahí en el zapato, no. Gloria al Señor. Nos puso al lado para que fuéramos ayuda idónea, para que cuando estamos mirando algo que no está bien en nuestro esposo tengamos la sabiduría y el discernimiento de decir: mi amor, estás equivocado. Yo sabía que se iban a ir los amigos. Gloria a Dios. Esa es la iglesia diferente que Dios quiere. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y eso no es en la vida del creyente solamente. Eso empieza en el matrimonio, porque el matrimonio es la institución que el Señor fundó. Bendito sea Cristo. Y hoy en el modernismo, pues hay muchas costumbres extrañas, mucho juego extraño que ha entrado en el matrimonio. Y bueno, tenemos que tener nuestro espacio. Yo puedo irme a pasear allá 15 días y mi esposo se quedó en la casa haciendo el oficio. Eso no es pecado, hermano. Pero cuando hay unidad, cuando hay comunión, no simplemente que yo le dije: bueno, agarra una maleta y dentro de 15 días nos vemos, hasta luego. Eso es fuego extraño en el matrimonio. Bendito sea el Señor. A los hombres el Señor los llama a que amen a sus mujeres como vaso frágil que somos. Y lamentablemente, hermanos varones, somos vasos frágiles. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo soy como la Magdalena. Por cualquier cosita estoy llorando. Bendito sea el Señor. Por eso es que Dios dice que somos vasos frágiles. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No que usted va a andar a su esposa ahí alzada todo el día, ¿verdad? Eso no, ya eso es otra cosa. Sino que usted va a cuidar de ella, que usted la va a ayudar también. Cuando hay algo que no está bien, usted va a decir: amor, mire, no me gusta esto. Mire, amor, ese vestido se le queda muy tallado, póngase otro más. Pero ¿qué decimos a veces? Viejo machista. No permitamos que el fuego extraño entre en nuestras vidas, hermanos. Acordémonos que el Señor quiere una iglesia diferente. Porque dice la palabra que el hombre, yo voy a usar mis palabras porque usted me entiende, que el hombre que maltrata o que agrede a su mujer no puede venir a la iglesia a levantar manos santas y decir: Señor, aquí estoy. No, porque esa oración no va a pasar bien. Así que si usted se peleó con su esposa antes de venir a la iglesia y la maltrató, cuando estamos hablando de maltratar, estamos hablando de palabras, ¿verdad? Cuidadito, yo me doy cuenta que usted le da sopa de muñeca a su esposa, porque si ella no lo denuncia, yo sí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Que cuando usted, o puede ser el contrario, ¿verdad? Puede ser que la mujer sea la que agreda al hombre también. Yo no me voy a inclinar solo para allá. Que la mujer
le digo, no, con ese pantalón usted no me va. Miren que después la Julanita anda viéndolo. ¿Qué les decía yo? No podemos permitir que la puerta de los celos entre. Se abra, bendito sea el Señor. Cuando esto sucede, hermanos, porque somos humanos y en algún momento podemos tener nuestras diferencias, ¿qué vamos a hacer? Arreglar cuentas. Arreglar cuentas en nuestra casa antes de venir aquí, para que cuando yo venga aquí tenga toda la libertad de levantar mis manos, como dice la Biblia, manos santas, sin ira ni contienda. Porque si yo levanto mis manos cuando he peleado y cuando he maltratado a los que están en mi casa, ¿cómo voy a levantar yo mis manos santas sin ira ni contienda? Me voy a sentir como la hipócrita más grande de la tierra, bendito sea el Señor. Y yo quiero decirles que aunque yo me engañe, a Dios no lo puede engañar. Que aunque yo como pastora diga, uy, qué hermana más ungida, más bendecida, y no me estoy dando cuenta de lo que sucedió en su casa, me pueden engañar a mí, pero a Dios no. Y también quiero decirles otra cosa, tenemos un Dios celoso. Alabado sea el Señor, que no comparte su gloria con nadie. Así que no podemos pretender ser mejores que nadie. No quiero pretender ser mejor que Dios, porque hoy más que nunca yo entiendo que si estoy aquí es porque Dios me escogió, que si puedo respirar es porque Dios me da la oportunidad de respirar, que si puedo servirles porque en su infinita misericordia Él me ha llamado a su servicio. Por lo tanto seré siervo fiel. ¿Qué es siervo? Aquel que no pelea, aquel que no discute, aquel que obedece, aquel que está atento a la voz de su Señor. Se nos compara a la iglesia como el rebaño. ¿Y por qué como en el rebaño, hermano? Porque los animalitos, las ovejitas, son el único animal que necesita una figura de pastor para poderle seguir. Usted no ve que las vacas necesiten un pastor ahí donde van caminando, no. Ellas van adelante y el que las va guiando va atrás. Gloria a Dios. Pero las ovejitas sí necesitan que el pastor las esté llamando. Necesitan escuchar la voz. Si usted se cree ovejita, si usted dice yo soy ovejita, usted va a aprender a escuchar la voz de Dios. Si no es ovejita, pues no escuche la voz de Dios. Alabado sea el Señor. Pero como les decía, hermanos, el Señor quiere una iglesia diferente. El Señor quiere matrimonios diferentes, donde no se profane el lecho. Alabado sea Cristo. Y a veces creemos que esto es solo cuando soy infiel. No, hermano, hay muchas cosas que ahorita no las puedo decir porque aquí hay muchos menores. Bendito sea el Señor. Pero el Señor quiere que seamos diferentes. El Señor quiere que nosotras como mujeres demos testimonio. Dice la Biblia también, se les llama la atención que las ancianas animen, motiven y enseñen a las más jóvenes a ser sumisas, a no andar de casa en casa conversando lo que no hay que conversar. Bendito sea el Señor. A que seamos entregadas a Dios primeramente, a nuestro esposo y a nuestros hijos. Se nos enseña que el hombre tiene que tomar su autoridad, tiene que empezar a creer que el Señor lo formó para que sea líder en su hogar. Bendito sea el Señor, para que sea cabeza y no cola. Bendito sea Cristo. El Señor quiere que los jóvenes empiecen a caminar diferente, que no nos comparemos con el mundo. Y bueno, como aquella amiguita que yo tengo ya lleva 10 que han pasado por sus labios, entonces yo voy a llevar 20 para no quedarme atrás. Y que como aquella amiguita que yo tengo dije mágeme y todo lo demás que ustedes saben, entonces yo voy a tener un repertorio más pachuco todavía. No, hermanos, el Señor quiere que los jóvenes empiecen a caminar diferente, que las mujeres empiecen a caminar diferente, que los hombres empiecen a caminar diferente. Es la única forma en que la iglesia va a ser diferente. Y muchas veces decimos, es que yo no puedo con este mal carácter, es que yo soy muy chichosa y muy mal criada. Pero si el día de hoy yo dije, bueno, Señor, voy a procurar durante este mediodía no enojarme, y pasó el mediodía y no me enojé. El siguiente día, Señor, voy a procurar este mediodía no enojarme. Poco a poco, hermano, viene el cambio. Esto es como cuando nosotras las mujeres nos vemos un poquito hermositas, ¿verdad? Y decimos, no, mañana empiezo dieta. Y entonces viene lunes, viene martes, viene miércoles comiendo zacate, lechuga, tomate y todo lo demás. Al cuarto día ya estamos que se nos revuelve el estómago cuando vemos la lechuga.
y decimos, no quiero más esto, Joana. Prefiero ser gordita y feliz, ser flaca y... Exactamente, así es. ¿Por qué? Porque agarramos las cosas a cambiarlas ya. Pero si yo le permito al Espíritu Santo que vaya haciendo la obra progresivamente en mí, porque ¿qué es lo que pasa con la congregación muchas veces, con los líderes, con las personas que el Señor llama? Que como no vemos los frutos ya inmediatos, entonces decimos, no puedo, es que me pusieron a presidir y me enredé por ahí, pastor, yo no puedo, yo no sirvo para eso. Esto es progresivo. Amén. Si yo le permito al Espíritu Santo si yo le permito, hermanos, no es que yo voy a decir otra cosa, ¿verdad? Ay, Espíritu Santo, cámbiame y no quiero ponerte mi parte, pues entonces no va a suceder nada. Si yo digo, ay, es que quiero rebajar esta pancita, voy a cerrar mi boquita un poquito, ahí cambia el asunto, bendito sea el Señor, porque estoy poniendo de mi parte. Si esto lo llevamos progresivo, al final del mes vamos a encontrar logros diferentes en nosotros. Amén. Y no solo yo voy a ver los logros que con tanto esfuerzo me han costado, sino que los de mi casa van a decir, ya mi mamá no se enoja tanto, Joana. Gloria a Dios. Vamos a decir, los niños ya no van a salir corriendo cuando el papá llega a la casa. Gloria a Jesús. Vamos a mirar cambios en nuestra vida. Y cuando usted viene a la iglesia, usted va a venir con un espíritu diferente. Porque vamos a empezar a sentirnos más sanos. Vamos a empezar a sentirnos más agradecidos con Dios. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a empezar a sentirnos diferentes. Y ahí es donde el Señor entonces va a decir, ahora sí estás preparado. Empieza a caminar, alabado sea Dios. Pero si yo quiero cambios, hermano, tengo que tener esfuerzo también. Yo he escuchado una anécdota de un hombre que decía que él vivía cerca de una panadería y que cuando el pan a las 4, 3 de la mañana empezaba a ser horneado, ay, ese olor lo llevaba directo a la panadería. Gloria a Jesús. Porque usted ha llegado el olor, ¿verdad? A los que somos amantes del pan, eso no puede pasar desapercibido. Gloria al Señor. Y dice que en la tarde, cuando volvían a hornear, inmediatamente empezaba a llegar el olor a la casa. La mamá le decía, vaya a la panadería, ya el pancito está caliente. Qué lindo, hermano, que la iglesia emane ese olor fragante del Espíritu Santo. Y que la gente le pueda decir algo diferente está sucediendo en este lugar. Voy a ir porque ahí se va. Qué lindo que la iglesia se convierta en panadería, hermanos. Qué olores más deliciosos. Y no olores de perfume, hermano, que usted se lo echa ahora y cuando llega a la casa ya no huele, ¿verdad? Sino ese olor que está impregnado siempre en nosotros. Ese olor diferente, ese olor que atrae. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted tiene a alguien que el Señor usa, o que usted siente esa bendición, usted quiere estar con esa persona. Usted quiere que esa persona esté siempre a su lado. Usted quiere conversar con esa persona, bendito sea el Señor. Usted quiere aprender de esa persona, bendito sea el Señor. Porque hay algo diferente que me llama la atención. Y no es eso, hermano, sino que nuestro espíritu tiene que dar convicción, tiene que dar discernimiento, bendito sea el Señor, a otros. Atraerlos a otros. ¿Y cómo los vamos a atraer? Con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser diferente. Bendito sea Dios. El pueblo de Israel en ese momento vio que Elías tenía algo diferente. Y al ver ese holocausto quemado, temporonado, porque dice que aún las 12 piedras que habían ahí fueron polvorizadas, bendito sea el Señor, no quedó nada. Aún el agua y la sangre que corría, todo eso se vaporizó. Entonces ahí el pueblo sí creyó y dijo, bueno, verdaderamente este es Dios. No tenemos que ver para creer. Aprendamos, pueblo de Dios, a ser diferentes. Aprendamos a sacudirnos. Que si hoy me echaron tierra, yo me sacudo. Y si mañana me echaron tierra, yo me sacudo. Gloria al Señor. Sacúdase, hermano, ahí donde usted está. Sacúdase. Dígale, hermano, yo me voy a sacudir de lo malo. Yo me voy a sacudir de lo malo, bendito sea el Señor. Y a partir de hoy voy a ser diferente. A partir de hoy voy a ser diferente.
Aleluya. Gloria al Señor. El Señor llama a su iglesia a ser diferente. El Señor quiere, hermanos, yo siento en mi ser que Él quiere que nosotros hagamos compromiso nuevo. Estamos a menos de, ¿qué? 20 días. 15 días de que el año termine. Y qué lindo, hermano, que podamos decir, terminé el 2013 en victoria. Y empiezo el 2014 en victoria. Nosotros sentimos y olfateamos esa victoria. Pero el Señor quiere que cada uno de los que estamos aquí hagamos un pacto nuevo. Hagamos un pacto de entrega y de consagración. Que digamos, Señor, voy a consagrar mis ojos, voy a consagrar mi boca, voy a consagrar mis oídos, voy a consagrar esta carne también, bendito sea el Señor. Voy a consagrar mis pies para que me lleven solo donde está el bien, alabado sea el Señor. Voy a consagrar mis manos, bendito sea Cristo. El Señor quiere que la iglesia haga un pacto nuevo en esta mañana, en esta tarde ya, bendito sea el Señor, para que en el proceso de estos días, lo que el Señor ha empezado, lo termine. Para lo que el Señor ha empezado, lo termine. Porque sé que al final de año habrán cambios en liderazgos, habrán cosas diferentes que vamos a experimentar, pero que el Señor ya nos ha preparado, que el Señor ya nos ha guiado, bendito sea Jesús, que el Señor ya ha dirigido la iglesia. Yo quiero decirle a los líderes, exclusivamente, líderes y pastores que habemos en esta hora, tenemos que ser diferentes. Amén. No podemos ser iguales. Tenemos que empezar a cambiar aquellas cositas que aún no han cambiado. Porque como seres humanos a veces creemos que por tener una posición ya nadie me puede decir nada ni me pueden mirar. No, hermanos, al contrario. Les dije antes, al que más se le da, más se le demanda. Y ustedes, iglesia, si nosotros como líderes pedimos respeto, primero yo tengo que aprender a respetarlos. Primero yo tengo que darme por entregada a ustedes, bendito sea Jesús. Porque si Jesús, que fue Jesús y es Jesús por la eternidad, vino a entregarse. Él no vino a golpear a la gente ni a maltratarla. Él hablaba como tenía que hablar. Pero también era un hombre de amor mientras estuvo en la tierra, porque aún lo sigue siendo allá en los cielos, bendito sea el Señor. Pero por eso la gente lo seguía. Porque Él infundía respeto, Él infundía amor, Él infundía compasión. Líderes, tenemos que infundir respeto en la congregación. Tenemos que dar respeto en la congregación. Tenemos que dar amor para poder recibir amor, bendito sea Dios. Porque yo no puedo pedir algo que no lo doy. Yo no puedo decirle a mi hermano, a mi hermana Lili, usted tiene que ofrendar y diezmar cuando yo no lo hago. Pero si yo doy testimonio de eso, tengo la autoridad de Jesucristo para decirlo, bendito sea el Señor. Porque no es algo que se me ocurrió, es algo que aquí está en la palabra, bendito sea el Señor. Si yo como líder le digo a mi hermana Ruth, tenemos que congregarnos los domingos y venir alegres y contentas. Y usted, hermana Ruth, no me ve los domingos aquí, ¿qué va a decir? Hermana, ¿qué está haciendo? Gloria al Señor. Yo no puedo pedir algo por lo cual yo no trabajo y no me esfuerzo. Y cuando la iglesia aprende eso, hermano, cuando aprendemos a trabajar en unidad y aprendemos a hacer la iglesia diferente que Jesucristo quiere, entonces dice la palabra que Él va a ir añadiendo a la congregación los que han de ser salvos. Aleluya. Qué lindo eso, hermano. Pero primero tenemos que estar seguros nosotros de que somos salvos, hermano, para que entonces el Señor traiga a los de afuera con ese olor fragante del pan. Imagínese un baguette recién horneado y entonces vienen los de afuera corriendo porque quieren estar en ese olor fragante del Espíritu Santo de Dios. Así que, amado hermano y amada hermana, en esta mañana yo le motivo, no porque yo se lo pida, sino porque el Señor quiere la iglesia diferente. Que usted haga un pacto y diga: Señor, antes de que termine el año, si te he fallado, perdóname. Si me he equivocado, perdóname.
pero quiero ser diferente. Quiero que al entrar en el 2014 tú me tomes en cuenta. Qué lindo, hermanos, cuando el Señor nos toma en cuenta. Y cuando el Señor nos hace aún más cerquita de Él. Bendito sea el Señor. Qué lindo eso. Si usted ha pasado tribulación con sus hijos, con su esposo, con su esposa, en su trabajo, en sus estudios, en sus negocios, va a empezar a mirar la mano del Señor operar. Va a empezar a ver la mano del Señor operar en nuestra vida. En medio de la enfermedad y en medio de la dificultad, el Señor está ahí. El Señor está presto a escuchar nuestra oración. Dice su palabra que entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora en lo secreto. No es simplemente venir a la iglesia y orar aquí, sino que yo voy a tener ese momento de intimidad al llegar a mi casa y entrar en mi habitación y cerrar la puerta. La puerta en la Biblia, hermanos, es símbolo de autoridad. El Señor nos ha dado autoridad. Cuando yo cierro esa puerta, yo estoy diciendo: alto, aquí usted, pecado no me entra. Alto, aquí solo entra la bendición. Eso es lo que el Señor quiere. Que usted clame y pelee por lo que Dios te ha prometido. No espere que el fulanito o la fulanita pelee por tu bendición. No, hermano, pelee usted por su bendición. Haga pacto nuevo con el Señor por tu bendición, para que puedas ver los cielos abiertos a favor tuyo, para que puedas mirar el cielo abierto a favor de tu vida. Pero esto solamente, hermano, lo vamos a encontrar entrando en ese secreto, entrando en ese compromiso. Bendito sea el Señor. Y el Señor va a tomar en cuenta cada una de tus lágrimas y las va a recoger. Bendito sea el Señor. Mujer, el Señor te dice en esta mañana: has llorado y has clamado porque te has sentido sola, dice el Espíritu Santo. Y me has dicho en tu habitación: Señor, me has dejado sola. Pero hoy te digo, mujer, he recogido tus lágrimas en mi redoma y las convierto en bendición sobre tu vida y sobre lo que tanto me has pedido, dice el Señor. No temas, porque yo estoy contigo. Yo te escogí, te puse nombre, dice el Espíritu Santo. Yo sé que aquí hay gente que ha venido atribulada y ha venido cansada, pero el Señor en esta tarde te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Él ha mirado tu esfuerzo, Él ha mirado tu dolor, Él ha mirado tus lágrimas. No se ha pasado aún ninguna, ni una sola se ha pasado sin que el Señor la mire. Pero Él te dice en esta mañana: pronto vendrá tu bendición. Pronto vendrá tu bendición. Ese viento apacible sobre tu vida llegará y sentirás que ahí estoy yo, dice el Espíritu Santo. En esta tarde, amada iglesia, si quieres empezar el 2014 diferente, haz pacto con el Señor en esta hora. Si quieres pasar aquí adelante, yo no te voy a insistir ni te voy a obligar, porque es el Señor el que trata contigo en esta hora. Oh, Rama y Kenda, Rama y Kanda, Rama y Kenda.